Pero amado hermano, nosotros todo el tiempo no podemos quedarnos como niños. La Biblia dice que aquel que después de tanto tiempo todavía actúa como niño dentro del evangelio es una persona inexperta. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Qué bendición en esta mañana poder en nuestras casas, allí sentado, o aquellos que se colocan en pie y pueden adorar al Señor con su familia, con sus hijos, con el esposo, con el vecino, con el compañero. Y pueden ahí a través de el teléfono, o a través de su tablet, o a través de ese televisor que puedes hacerlo, adoras al Señor con nosotros. En esta mañana sé que Dios te va a bendecir de una manera poderosa a través de la palabra. Creemos que estamos en tiempos decisivos, en tiempos difíciles, tiempos donde Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, donde Dios está llamando que se vuelvan a Él, que el hombre deje su mal camino y se vuelva a Dios, el cual es amplio en perdonar. El mundo, las personas y todo lo que existe hoy están necesitados del Señor. Y nosotros como iglesia todos los días nos ingeniamos, nos inventamos la forma. Dios nos guía, nos da la sabiduría, nos coloca en el corazón cómo hacer para que tú en tu casa o en el lugar donde estás en esta mañana abras tu corazón y dejes que esta palabra te ministre, que esta palabra haga en ti el trabajo por el cual Dios la ha enviado en este día de hoy. Así que te invito a que abra tu Biblia allí en tu casa conmigo. Y vamos a abrir la Biblia en la primera o en la carta de los Efesios, mejor, libro de Efesios, carta de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer allí unos versículos en esta mañana, porque te voy a hablar de el principio, el proceso y el propósito. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, la palabra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Alabado sea el Señor en esta mañana por su palabra. Creo que todos hemos leído un versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que nos ministra y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La única forma de nosotros asegurarnos para tener la vida eterna, para un día disfrutar de las moradas celestiales en el reino de los cielos, es viviendo en santidad, es viviendo en pureza, apartarnos del pecado, consagrar nuestra vida al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por eso, hablando del principio, les quiero mostrar en esta mañana, a través de lo que dice la Biblia, ¿quién éramos nosotros? ¿Quién era usted? ¿Quién soy yo? ¿O quién era yo? Que anteriormente no habíamos conocido al Señor. Dice la Biblia que nosotros andábamos en la vanidad de nuestra vida, en los pensamientos de nuestro corazón, en los deseos de nuestra mente. Éramos por naturaleza hijos de la ira del Señor. Dice la Escritura que el pecado que nosotros hacíamos todos los días, ese pecado había traído a nuestra vida muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la Biblia dice que Jesucristo nos dio vida y vida en abundancia. Desde el primer día que tú y yo recibimos al Señor, que abrimos el corazón y que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, empiezan a suceder varias cosas en la vida. Una de ellas es que el Señor perdona nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Lo otro que pasa es que nosotros nacemos de nuevo. La Biblia dice que somos nueva criatura. Empezamos una vida nueva, una vida diferente, a vivir una vida diferente a la vida que teníamos en el pasado. Es allí donde nosotros entonces, en ese principio, empezamos a fortalecer nuestra comunión con Dios. Empezamos a fortalecer nuestra relación con Dios, porque la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y es allí, amados hermanos, donde ese principio, donde nosotros iniciamos la vida cristiana. Yo te la voy a relacionar en esta mañana con la niñez. Y yo creo que todos podemos entender, porque de cierta manera algunos tienen sus hijos o tuvieron sus hijos pequeños, o si no lo tienen, usted mismo fue un niño cuando estaba aún en esa edad tierna. Y nosotros miramos la Biblia, nosotros cuando nos convertimos al Señor y empezamos en ese principio a caminar con el Señor, la Biblia nos compara como un niño. ¿Y qué podemos decir de un niño? Los niños, cuando están muy pequeños, usted sabe que ellos hacen cosas que a veces a nosotros nos divierten. Otras cosas de pronto nos molestan. Otras cosas nos llenan de alegría. Otras cosas se las toleramos solo porque ellos son niños. Nosotros encontramos que la conducta del niño, en la mayoría de los casos, cuando el niño tiene hambre, el niño no pide de una forma, sino que lo demuestra con el lloro, con el llanto, y empieza a llorar, mandando el mensaje que tiene hambre. Algunos de ellos entonces tratan de hacer un poquito de lo que en palabras coloniales llamamos berrinche. Se tiran al piso, empiezan a mandar el mensaje, a llamar la atención que ellos tienen hambre.
Entonces nosotros vamos y atendemos a nuestro hijo, vamos y tratamos de atenderle, y cuando ellos están niños, nosotros le proveemos todo, le damos todo solo porque son niños. La Biblia nos enseña a nosotros que también nosotros en el Evangelio, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, nos habla que cuando nos convertimos al Evangelio somos como niños y que debemos nosotros desear la leche como la desean los niños. Pero luego el apóstol Pablo nos da un consejo y nos dice que nosotros debemos de ir creciendo en el conocimiento de la palabra y empezar a salir de esa etapa de niñez y convertirnos en unas personas maduras dentro del Evangelio. Y es allí donde ese principio muchas veces encontramos que a la persona que se convierte al Evangelio se le brinda todo. Se le brinda la comodidad, se le brinda la confianza, se le brindan las herramientas para que esa persona en su principio de vida cristiana empiece a caminar con Dios, empiece a fortalecer su fe, empiece a fortalecer su relación con Dios, empiece a fortalecer su comunión con Dios, que él empiece a entender que debe de ir creciendo hacia la madurez que es en Cristo Jesús. Pero amado hermano, nosotros todo el tiempo no podemos quedarnos como niños. La Biblia dice que aquel que después de tanto tiempo todavía actúa como niño dentro del Evangelio es una persona inexperta, una persona que le falta madurar. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? El libro de Éxodo nos muestra que Dios le prometió sacarlo de Egipto, de donde también estaban esclavos. Al igual como tú y yo estábamos esclavos en este mundo por el pecado, ellos estaban esclavos en Egipto, donde los tenían bajo servidumbre, los obligaban a trabajar, los maltrataban y en algún momento la comida se la daban de una manera limitada. Pero dice la Escritura que ellos en algún momento quisieron volver a Egipto, de donde habían salido como esclavos. A veces pareciera en la vida cristiana que la gente se convierte al Señor, y en ese principio de vida cristiana pareciera que como que quieren volver a la vida pasada. Y algunos no es que quieran volver, algunos vuelven a esa vida pasada. Algunos se vuelven al pecado, algunos se vuelven a la maldad, deciden dejar al Señor Jesucristo, que fue el que murió por ti en la cruz del Calvario, y decides irte otra vez al pecado. E interrumpes algo que en esta mañana te voy a hablar, que se llama proceso. Ah, pastor, ¿cómo así? Bueno, llego al Evangelio. En el principio de mi vida cristiana, el Señor está allí para ayudarme. Los hermanos de la iglesia están pendientes para ayudarme. La gente de mi alrededor está pendiente para ayudarme a crecer. Pero yo tengo que entender que ese principio en algún momento Dios me va a meter al proceso. Dios me va a meter a un proceso, que ese proceso tiene un propósito. Y es cuando a veces sucede que llegamos al Señor, y en los días que llegamos al Señor pareciera que todo va mal. Pareciera eso, que todo va mal, que las cosas cambiaron, que la forma de vida, claro que cambia también, que a veces las cosas en la familia cambian, claro que también cambian, a veces las cosas en el negocio cambian, claro que también cambian, a veces alrededor de nosotros nuestra sociedad pareciera que cambiara con nosotros, claro que también cambia con nosotros. Y Dios nos mete al proceso, así como hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Dice la Biblia que lo llevó al desierto,
y lo metió en ese desierto en un proceso. Para poder llevarlo a la tierra prometida, lo metió primero a un proceso. Y encontramos que así hace Dios con nosotros. Nos mete a un proceso. Y en ese proceso muchas veces lloramos. Otras veces nos sentimos solos. Aleluya. Otras veces sentimos que nadie tiene que ver con nosotros. En ese proceso muchas veces no aparecen ni la familia, ni los amigos, ni los hermanos. Muchas veces no aparece nadie. En ese proceso pareciera que todos se olvidaron de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? En ese proceso también, en medio de ese silencio, en medio de esa soledad, ahí está Dios ayudándonos a crecer en nuestra comunión con Él. Allí está Dios ayudándonos a crecer en nuestra relación con Él. Allí está Dios ayudándonos a que nosotros afirmemos nuestra fe. Y fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel al llevarlo al desierto y meterlo al propósito. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Dios para con el pueblo de Israel? El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. La palabra dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. Es duro, pero yo te lo voy a decir en esta mañana. Qué rico cuando llegamos al evangelio y llegamos a una iglesia como la iglesia interamericana Las Delicias. Hay un grupo de personas que te rodea y te dice, voy a usar un nombre, hermano Faustino, ¿cómo estás? Nos alegra que en esta mañana te hayas convertido al Señor. Aquí estamos prestos para ayudarte. Y de pronto el que tiene la moto te dice, amado mío, ¿dónde vive? No, yo vivo en el barrio tal. Entonces él dice, bueno, vamos, yo te llevo a ese barrio, no te preocupes. Aquí está la moto para llevarte. Otras veces te van a buscar aquí en la iglesia. El hermano Faustino, por ser una persona recién convertida, por ser una persona que aún todavía es un niño, todos estamos pendientes, todos estamos prestos para ayudarle. Si el hermano Faustino demoró unos días que no venía a la iglesia, nosotros estamos pendientes, vamos a irle a visitar, vamos a buscarle, vamos a orar por él, vamos a decirle que él es una bendición para nosotros, vamos a decirle que hay que avanzar. Y nosotros vamos. ¿Y cómo se siente el hermano Faustino? Gloria a Dios, aleluya. Llegamos a la iglesia, amado. Mire, cuando teníamos la oportunidad de ir, ahora porque estamos en restricciones, llegamos a la iglesia y nos sentamos en el templo, todos organizaditos, todos bien bonitos, todos arregladitos, con mucha reverencia. Ahí como que a todos se nos olvida y uno mira al hermano y uno dice, oh, wow. Qué bendición la vida del hermano Faustino. Cómo ha cambiado. Uno lo ve allí como que el hermano ni se enojara. Pareciera que el hermano tampoco tuviera algunas dificultades. Principio. Oh, qué vida tan agradable esa. Pero resulta que el hermano Faustino tiene algunas cositas que Dios está diciendo. Tú tienes que dejar aquello, tienes que dejar lo otro. Tú tienes que dejar la ira, tienes que dejar la mentira. Aunque en el templo estemos allí como si nadie tuviera alguna dificultad. Pero ¿qué hacen los procesos? Escúcheme esto, siquiera anótelo. Los procesos desenmascaran nuestro corazón.
Y cuando Dios decide meter al hermano al proceso, al hermano Faustino al proceso, entonces es donde Dios empieza con ese proceso a revelarle a ese varón lo que a Dios no le agrada. Y es allí donde las cosas se hacen tan difíciles. Yo no sé en esta mañana a quién le irá a hablar Dios en ese proceso, porque yo creo que hay gente que todavía está en el proceso. Yo creo que hay gente que todavía va a demorar algunos días, algunos meses. Yo puedo decir que hay gente que va a demorar todavía algunos años en el proceso de Dios. Y nosotros encontramos en la Biblia que cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para procesarlo, dice la Biblia, para afligirlo, para probarlo, también lo llevó para saber lo que había en el corazón de ellos. Y ahí encontramos que el día que no hubo agua, que las aguas estaban amargas, ¿qué dijo el pueblo? Ay, mejor nos hubieran dejado en Egipto. Allá estaban siendo esclavos. Pero el proceso en el desierto empezó a sacar lo que en realidad había en su corazón. Y ellos anhelaban mejor volverse a Egipto, donde estaban siendo esclavos, y no surtir el proceso de Dios. Y eso que Dios en el desierto les había dado todo. Le colocó una nube en el día para que el sol no los fatigara. Les colocó una columna de fuego en la noche para que tuvieran luz. El Señor les dio maná, les dio codornices. El Señor, dice la palabra, que nunca se envejecieron sus vestidos. Durante 40 años Dios los sostuvo a ellos, a su familia y a todo lo que tenían. Sin embargo, cuando el propósito de Dios empezó en la vida de ellos a procesarlo, cuando Dios decidió, yo tengo que sacar de ustedes el pensamiento todavía que tienen de Egipto, Dios empezó a procesarlos. Ahí no les empezó a gustar. Y algunos anhelaban volverse a Egipto, donde estaban como esclavos, en casa de servidumbre. Mire, yo he escuchado personas que me han dicho a mí, personas que se convierten al Señor y después de algunos días se deciden apartar del Señor, y yo les he ido a aconsejar y trato de indagarlo el por qué se apartaron de Cristo. Y dentro de todos ellos hubo uno que me dijo: lo que pasa es que cuando yo no era cristiano, a mí todo me iba bien, pero ahora que soy cristiano, pareciera que todo me va bien. No, pastor, yo sí es así. Proceso. Y hoy anda en su vida perversa. Hoy anda en su vida de pecado. Y la Biblia dice que está muerto en su delito y pecado. Y si llega a morir físicamente así, ya usted sabe lo que dice la Biblia: no podrá heredar el reino de los cielos. Y hoy encontramos gente así, que cuando Dios empieza a procesarlo, deciden dejar a Dios e irse. Cuando Dios empieza a meterlos a ese proceso, deciden de dejar la palabra de Dios e irse. Deciden de dejar el camino de la pureza y de la santidad y apartarse del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el primer versículo que yo leí de Efesios capítulo 2 versículo 1, la Biblia dice que todo el que hace eso es porque piensa en los deseos de la carne. Pero yo sí estoy de acuerdo a que Dios nos procese, porque es que cada proceso trae un propósito. Aleluya. Yo no sé si ahí en su casa usted puede decir amén a eso. Cada proceso trae un propósito. Y yo creo que Dios a mí me llamó con propósito. Por eso muchas veces Dios a mí me ha procesado, para que el propósito se pueda cumplir. Pero hay personas que Dios quiere, o hay personas que quieren mejor que Dios en ellos cumpla su propósito sin ellos pasar por el proceso. Y yo no sé
A mí eso se me hace raro, que Dios obre de esa manera. ¿Y qué propósito hay? Te lo voy a hablar en detalle en esta mañana. ¿Qué propósito hay detrás de los procesos? Es que cuando Dios nos mete ese proceso, es porque Dios quiere que tú seas mejor esposo. Ay, caramba. Yo espero bendecir a los esposos en esta mañana. Ese esposo machista, grosero, prepotente, irresponsable. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Lo mete al proceso para que a través del proceso tú puedas abandonar el machismo, tú puedas abandonar el orgullo, tú puedas abandonar la arrogancia y te conviertas en ese esposo amoroso. Ay, qué fuerte esto, pero hay que decirlo. Te conviertas en ese esposo amoroso con tu esposa, amoroso con tus hijos, amoroso con la gente que está a tu alrededor. Porque a mí me parece no de cristianos, y me parece muy bajo y cobarde que un hombre maltrate a una mujer físicamente, que un hombre levante la mano contra una mujer, que un hombre le dé golpes a una mujer, donde la Biblia dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Y en el nuevo nacimiento no hay esas cosas. Entonces, como Dios quiere salvarte y tú eres un machista arrogante, ¿qué hace Dios? Te mete al proceso. ¿Sabe para qué nos mete Dios al proceso? Para ser mejores padres. Es posible que antes de ser cristianos éramos esos padres irresponsables que no velábamos por nuestra familia, que no nos importaba nuestra familia. Pero ¿qué hace Dios? Nos mete al proceso para que entendamos que en la vida cristiana nosotros los padres tenemos una responsabilidad. ¿Por qué Dios nos mete al proceso? Porque Dios quiere que nosotros seamos mejores personas en la sociedad, personas de bien. Dios quiere, en el caso mío que soy pastor, muchas veces Dios nos mete al proceso como pastores para ser mejores pastores. Aquellos que tenemos llamado, Dios nos mete al propósito para usarnos, para mostrar su gloria a través de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es posible que Dios está diciendo: yo quiero usar a Faustino, pero Faustino es muy rabioso. Faustino dice mucha mentira. Faustino no lo puede usar de esa manera. Y Dios lo mete ahí. Pero cuando salimos del propósito, o cuando salimos mejor del proceso a cumplir el propósito, oh, qué bendición, amado, cuando tú en el Señor, la gente te llama y dice: oh, pastor, qué bendición, esa palabra me bendijo. Oh, qué bueno, hermano, cuando usted oró, la enfermedad me dejó. Oh, qué bueno, hermano, cuando usted me ministró y colocó su mano sobre mí, yo sentí que fui libre. Y eso lo hace Dios con todos aquellos que aguantan el proceso para que los propósitos se cumplan. Y yo en esta mañana quiero decirle a todos los que me escuchan, los que alcanzan a verme por las redes sociales, mire, yo he traído una gran preocupación. La venida del Señor está cerca. La Biblia dice que cuando nosotros veamos todo lo que está pasando, las guerras, los rumores de guerra, que se levanta nación contra nación, las plagas, las pestes, la situación difícil, el hambre, dice la Biblia: erguíos vuestros corazones, porque la venida de Cristo se acerca. ¿Y por qué tengo preocupación? Usted encuentra personas sin propósito. ¿Sabe por qué? Porque no han aguantado el proceso. Y yo digo: Dios mío, ayúdanos a que cuando el Señor venga,
A usted, hermano, que me escucha, no lo vaya a encontrar el Señor todavía diciendo mentira, porque ningún mentiroso podrá heredar el reino de los cielos. Que cuando el Señor venga, no lo vaya a encontrar a usted todavía fornicando. Porque el diablo se inventó la mentira que para aquel matrimonio, y Dios estableció fue el matrimonio. Y hay gente que vive años y años sin años sin casarse, fornicando, andando los que llaman unos en unión libre. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Eso es pecado. Y la Biblia dice que ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Yo quisiera que alguien allí en su casa dijera amén. Y uno encuentra que para casarse les da miedo, para seguir fornicando no. Y Dios te está diciendo en esta mañana: todo aquel que no viva en santidad no podrá heredar el reino de los cielos. Algunos los va a encontrar cuando el Señor venga todavía con enemistad, porque durante los 15 o 20 años que fueron cristianos no les alcanzó el tiempo para aprender la humildad, la sencillez, para llenar su corazón de amor. Todavía hay gente tan delicada, con cualquier cosa se ofende, se molesta, con corazones llenos de rencilla. Yo quiero decirle, amados, Cristo el día que venga viene a levantar a un pueblo santo, a un pueblo sin mancha, a un pueblo apartado del pecado. ¿Sabe que cuando hablo de esto me quebranta a mí? Gente sin perdón, con un corazón tan fuerte, les cuesta perdonar a su semejante. Les cuesta sentarse con el otro y decirle: hermano, ven, hablemos. Es que entre tú y yo hay diferencias. Y está bien que hayan diferencias, pero qué bueno decirle al hermano que esas diferencias no nos lleven al conflicto. Y hay gente que vive con eso en su corazón. Qué pena en esta mañana, pero en verdad esto me quebranta. Uno dice: ¿cómo es posible? Pero así sencillamente andamos el mundo como si esto algún día no tuviera un final. Como si la vida en la tierra no tuviera un final. Andamos el mundo como si Cristo nunca viniese. Yo en esta mañana te quiero decir a ti: todos arrancamos en el principio con la conversión a Cristo Jesús. Yo arranqué por ahí, 18 añitos, llego al Señor y arranqué la vida cristiana. Pero escúchame, después de un año larguito, me acuerdo, me metió Dios a un proceso. ¿Sabe por qué? Porque yo era orgulloso, soberbio, porque tenía un corazón lleno de venganza, porque a mí no me importaba que alguien se ofendiera conmigo. Yo no era de los que tenía la capacidad de ir a arreglar las cosas. Y me metió Dios allí. Y me metió Dios en un proceso que me dolió tanto. Aleluya. Yo sentía que todo iba mal en ese proceso. Allí quedé solo. Allí quedé
sin empleo, quedé sin calzado, sin vestido. Allí llegó la enfermedad a golpear la puerta de mi familia. Allí todo iba mal. Y sabe que yo en mi ignorancia lo que hacía era reclamarle a Dios. Sin embargo, tenía un corazón arrogante, soberbio. Lo que hacía era reclamarle a Dios. Sin embargo, andaba con iras y con mentiras. Hasta que un día Dios me confrontó. Recuerdo que un día en una habitación donde estaba solo, Dios me confrontó y me enseñó que lo que Dios estaba pidiendo de mí, de ese proceso, era que yo me apartara de lo que hasta ese momento a Dios no le agradaba. Y pareciera que como que si Dios en ese lugar me hubiera pasado por una pantalla. Y ahí me veía yo, el hermano Alex, este joven se veía ahí. Un joven soberbio, un joven prepotente y orgulloso, un joven lleno de venganza, un joven con un corazón lleno de soberbia. Y empezó Dios a hacer el proceso en mí, y yo empecé a dejar que Dios me tratara. Y sabe que después que salí de ahí, demoré un poco más de 2 años en ese proceso. Pero cuando salí de ahí, Dios me levantó a cumplir su propósito. Yo no sé, pero le voy a hablar a alguien en esta mañana que crea lo que estoy diciendo. Y en el propósito, aleluya, que Dios me llamó a cumplir, he visto muchas almas que se han salvado cuando predico. He visto muchos enfermos que se han sanado cuando oro por ellos. Yo he visto que la gente se ha sanado del cáncer. Yo he visto que la gente ha expulsado cálculos renales cuando unas veces Dios le ha placido hacerlo a través de este joven. Pero me tocó soportar el proceso. Pero cuando salí de ahí, hoy tú ves a una persona diferente, a una persona que durante 20 años se ha dedicado a pastorear la iglesia del Señor. Y aquellos que me han conocido saben cómo ha sido mi entrega y mi andar en el Señor. Pero ¿saben por qué? Porque un día dejé que Dios hiciera en mí su propósito. Yo algunas veces, a través de estas transmisiones, le he llevado una palabra de motivación, una palabra que los bendice, que los mueve, una palabra donde los he confrontado a decirles que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Una palabra donde los he movido como iglesia a entender que necesitamos ser portadores del poder de Dios. Pero anoche me tocó tan profundo el corazón cuando me acerqué a la palabra a leer un rato. Porque llevamos 4 meses de pandemia. 4 meses que en nuestro país estamos aislados el uno del otro. Donde 4 meses no hemos podido hacer servicios en el templo. Y no sabemos cuánto tiempo más podremos pasar en esta situación. Pero también tengo que decirte, muchos en esta pandemia han muerto y otros morirán en esta pandemia. Pero ¿cómo estás para encontrarte con el Señor?
hemos acostumbrado a que muchas veces no nos gusta cuando de pecado se trata. Nos hemos acostumbrado que muchas veces no encuentra cabida la palabra cuando de santidad y pureza nos llama Dios. Y yo en esta mañana quiero decirle, amado, vale más la santidad, vale más la pureza, vale más la obediencia, vale más, aleluya, que tú vivas una vida agradable delante del Señor. Vale eso más que cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque eso nos asegura la entrada al reino de los cielos. Yo llamo en esta mañana a todo el que me escucha, a todo el que me ve, a que abra su corazón y deje que Dios saque de su corazón eso que te hace daño. Deja que Dios te hable. ¿A quién tendrás que ir a arreglar cosas porque estás enemistado con Él? Yo no lo sé. Yo no sé si tu varón tendrás que arreglar cosas con tu esposa. Yo no lo sé. Yo no sé si tu esposa tendrás que arreglar cosas con tu esposo. Tampoco lo sé. Pero sé que esta palabra ha sido enviada siquiera por alguien en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque vale más la pureza y la santidad. Amigo que me escuchas, porque sé que hay amigos conectados. Sé que me di cuenta que hay amigos conectados aquí. ¿Sabes qué, amigo? Muy bueno tu familia, muy bueno todo, muy bueno tu gran negocio, muy bueno el que tú estés próspero. Pero yo tengo que decirte, ¿sabes qué es lo malo que tú tienes? El pecado. ¿Sabe qué es lo malo que te hace ver diferente? La maldad del pecado. Lo que te aparta de Dios. Porque el pecado lo que hace es apartarnos de Dios. Pero si tú en esta mañana decides abandonar el pecado, te aseguro que el Dios a quien te estoy predicando es un Dios lleno de amor y de misericordia para limpiar tu pecado, para lavarte de toda maldad, para quitar todo eso que te hace daño. Y empezarás a partir de hoy el principio de la vida cristiana. Y si de aquí a unos meses Dios te mete a un proceso, no te preocupes, que de ese proceso saldrá con unción. De ese proceso saldrás con la gloria de Dios. De ese proceso saldrá para ser usado de una manera sobrenatural, para Dios cumplir su propósito. En esta mañana yo quiero decirte que haga conmigo un acto en esta mañana de fe, pero de fe con autoridad. Yo le quiero hablar a esa mujer que está en su casa, que Dios te está trayendo hoy a la conciencia lo que tienes que arreglar. Yo quiero hablarle a ese hombre que esta palabra te confrontó en esta mañana. Y tú sabes que tienes que dejar cosas, que tienes que abandonar cosas. Aleluya. Y te voy a invitar que allí en casa hagamos un acto de fe. Vamos a orar. Los hermanos que están en la iglesia, acompáñenme a orar. Quisiera que los líderes que están allá se vinieran aquí donde está
el hermano Oscar, los que vinieron con Oscar aquí, el hermano que nos acompaña, el profesional de la salud. ¡Qué bendición! Yo quiero que aquellos líderes oren con ustedes allí. Y yo no sé qué tendrá que dejar cada persona en su casa, no lo sé. Pero vale más la pureza y la santidad. Aleluya. Mire, yo le he empezado a entender a Dios, o le entiendo a Dios de tal manera. Cuando yo siento que la palabra ministra a la gente, Dios a mí me mueve por dentro. Y allí en casa hay gente que en esta mañana fueron confrontados. Espíritu Santo, basta ya. Dígalo allí en casa, dígalo conmigo. Basta ya de orgullo, de mentira. Vamos, predicador, dilo allá en casa, dilo. Basta ya de pereza y de desánimo. Vamos, José, levanta esa voz y déjate usar de Dios en esta mañana. Rompe mi cántaro. Vamos, allá en casa. Hazlo de nuevo. Los que están aquí en la iglesia, todo el mundo orando conmigo en esta mañana. Por ti. Rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Yo quiero ser formado por ti. Dios llama a su pueblo, Señor, a santidad y pureza. y no sé qué hacer. Dejemos ese evangelio Tú eres de doble cara, de doble ánimo. Ayúdame, Señor. Ese evangelio sin compromiso. No sé qué hacer. Dios llama a su pueblo a santidad y pureza. Tú eres mi luz. Aleluya. Vamos, allá en casa, vamos, levante sus manos al cielo. Yo quiero que te levantes de la silla, los que están en casa. Deja que ellos sienten mi espíritu. Que tú te levantes de tu silla a adorar a Dios con nosotros en esta mañana. No me dejan seguir. Aleluya. Comienzo y no puedo terminar. Te prometo y no te puedo cumplir. Espíritu de Dios, ayúdame, Señor. aleluya. Y no sé qué hacer. Jehová, tú eres mi luz. Vamos, levantemos esa voz. Ayúdame, Señor. Espíritu Y no Santo, sé qué hacer. Jehová, tú eres mi luz. Rompe mi cántaro. Rompe mi cántaro. Y hazlo de nuevo. aleluya. Yo quiero ser formado. Se están rompiendo cadenas. Rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Yo quiero ser formado por ti. Santo, 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 santo. Rompe mi cántaro. Allí, allí. Y hazlo de nuevo. Yo quiero ser formado por ti. Ayúdame, ayúdame, Señor. Sin ti no sé
Aleluya. cántaro y hazlo de nuevo. Yo quiero ser formado por ti, papá. Todos en su casa, mire, yo le voy a decir algo en esta mañana. Es verdad que usted no está aquí al lado mío, es verdad. Es verdad que no estamos en el templo donde puedo colocar tu mano sobre ti o donde te puedo ministrar a escasos metros o 2 metros. Es verdad, eso es verdad. Pero sabes una cosa, yo te estoy hablando del Dios todopoderoso, del Dios que está en todas partes. La palabra dice que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Este Dios no tiene barrera, este Dios no tiene límite, este Dios no tiene distancia. Este Dios está allí contigo. Y en esta mañana lo que Dios espera es que tú le abras el corazón. Yo quiero ser formado por ti, Señor. Sí. Mi cántaro, Espíritu Santo, de nuevo. Yo quiero ser formado por ti. aleluya. Ayúdame, Señor. Eres poderoso. Sin ti no sé qué hacer. Jehová, Santo, tú Santo, eres mi Santo, luz. Santo, Santo. Ayúdame, Señor. Sin ti no sé qué hacer. Jehová, tú eres mi luz. Ayúdame, Señor. Santidad y pureza. No sé qué hacer. Santidad y Jehová, pureza. tú eres mi luz. Aleluya. Dios está rompiendo cadenas. Oh, yo siento que Dios está llevando una palabra de renovación a muchas vidas. Yo siento que hay casas que están siendo tocadas allí en la familia por el poder de Dios. Ay, santo de Israel, yo siento que una llama de fuego está tocando las vidas en esta mañana. Espíritu de Dios, Como paloma con su gracia, hoy aleluya. desciende. Espíritu Santo, Con aceite derramado, Espíritu de Dios, aleluya. como fuente de agua viva, sacia Espíritu Santo, mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Padre, los enfermos en esta mañana, Oh paloma con su gracia, Dios Todopoderoso, la vida de Marcela Fernández está en tus manos. Aleluya. Fuente de agua viva, La vida de Faride está en tus manos. mi sed, llama de fuego. La vida de Pedro está en tus manos. Como paloma, La vida de Ingrid Martínez está en tus manos. hoy desciende. Padre, levanto mi mano al cielo en esta hora. Derramado, Y todos los que están enfermos, los que yo acabo de mencionar en esta mañana, de agua viva, en el nombre de Jesús, mi sed, en el nombre de Jesús, fuego. desde este lugar ahora, desde este lugar ahora, el Cristo de la gloria, Como paloma, que sanó al siervo del centurión a través de la distancia, ese Cristo está aquí en esta mañana. aceite derramado, úngeme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va afuera, toda enfermedad sale de su cuerpo, toda enfermedad se va, toda dolencia se va. En el nombre de Jesús, hay milagro, hay milagro, hay milagro, hay milagro, hay milagro, hay milagro. Poderoso Dios. Con aceite derramado, úngeme.
esta hora. Recibe milagro en esta hora. Recibe milagro en esta hora. Recibe milagro. Todos los que están enfermos, yo digo hoy que por su llaga, por la llaga de Cristo tú eres sano. Vamos, vamos, repítelo allí en tu casa. Ese que me está escuchando, vamos, vamos, dilo, dilo. Por la llaga de Cristo yo soy sano. Por la llaga de Cristo soy sano. Por esas heridas que hicieron los clavos en sus manos, vamos, dile, yo soy sano en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay sanidad. Pero no quiero terminar esta mañana, este momento, sin darle la oportunidad a ese que quiere recibir a Jesús en esta mañana. Es sencillo, es solo hacer una oración de fe. Y yo quiero que en esta mañana, todo el que vaya a recibir a Jesús, el que quiera iniciar en esta mañana la vida cristiana, repita conmigo desde su casa. Vamos, abra sus labios y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Te recibo como el dador de la vida. Te recibo como el salvador de mi vida. Dígale en esta mañana: te pido, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y con tu ayuda yo me apartaré para ti. Y de a partir de hoy viviré una vida de santidad. Y fortaleceré la comunión contigo. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor, porque hoy me diste una palabra que me hizo entender que lo que me asegura la entrada al reino de los cielos es la santidad y la pureza. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero decirle a todos los que hicieron la oración de fe, por favor escríbanos. Allí en su pantalla, en la parte derecha de su pantalla, allí aparece el número de celular, aparece la cuenta del Facebook, aparece el canal de YouTube, pero también aparece mi correo electrónico. Por favor escríbanos y díganos que usted recibió a Jesús, que usted recibió un milagro. Cuéntenos su testimonio y dele la gloria al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos.